unidos. El problema del vecino, el problema de mi comunidad, es mi problema también. Y lo más importante es que tenemos los gobiernos locales, regionales y el gobierno nacional que está atendiendo las necesidades básicas que heredamos de los gobiernos de la Cuarta República. En fin, fueron momentos dolorosos, lo confieso, pero después de todos estos años, dando gracias a Dios, por supuesto, creo que estamos recogiendo fruto de aquella dedicación, de aquel esfuerzo, de aquella motivación. Lo único que nos motivó a nosotros en aquel momento era que el país iba por un camino, por un despeñadero, pues, y que aquellos niños, mis hijos que estaban pequeños y una aún por nacer, cuando tuviesen 20, 21 años, lo más seguro que tuviésemos una patria privatizada, una república privatizada. Hoy nos sentimos orgullosos de todo lo que estamos, del fruto que estamos recogiendo del 4 de febrero de 1992. Y en los actuales momentos, dolorosos también para todos, cuando vemos el cuadro de salud del líder de la revolución bolivariana, yo en lo personal siento un compromiso. Ya yo tengo 9 años en el servicio exterior, 4 en Brasil, 5 por cumplir en Panamá como embajador, y he sentido el clarín de la patria, porque en esta coyuntura política que estamos viviendo, donde las amenazas continúan y las agresiones contra el gobierno legítimamente constituido y reelegido el 7 de octubre, pues existe aún una élite que ha pretendido desconocer la voluntad de las mayorías, e incluso quienes desconocieron a la Constitución ahora pretenden mostrarse como los defensores de la misma en esta etapa dolorosa, triste y esperanzadora que vivimos los revolucionarios y las revolucionarias. Nos corresponde a nosotros asumir esta etapa, esta difícil etapa, y lo más importante es que para nosotros, quienes emprendimos o acompañamos la lucha, que muchos ya habían comenzado a desarrollar desde el 78, desde los 60 incluso, nos sentimos ahora más tranquilos, que ahora hay más tropas. Ya no son los militares, ahora son los militares y los civiles defendiendo el ideal bolivariano, defendiendo la revolución, y en el camino, por supuesto, que el presidente comandante Hugo Rafael Chávez Frías nos ha encomendado. Ya esa es una tarea muy particular de cada uno de los venezolanos. Les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento, y yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento, y yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Mira, nosotros heredamos la ideología. Venezuela tiene una ideología, que es la del pensamiento de nuestro libertador. Y cuando digo del pensamiento de Bolívar, me refiero también a sus maestros, a sus generales de batalla, a los soldados que contribuyeron a esta independencia que hoy estamos nosotros disfrutando y gozando de ella. Pero fíjate que el tiempo le dio la razón a Bolívar, porque el 2 o el 3 de diciembre del 2011, Chávez, el mismo Chávez, líder del 4 de febrero, logra aglutinar y convocar a los 33 jefes de estados del continente para crear la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
que fue el gran sueño de Bolívar en 1826. Esa es nuestra ideología. Conocerla nos da mayores motivación para continuar profundizando en ella, para revisar el pasado, para revisar la historia. Un pueblo que no conozca su historia es un pueblo totalmente desconocido. Y nosotros, que éramos conocidos años atrás solo por tener mujeres lindas, como las seguimos teniendo, por supuesto, en los certámenes del Miss Mundo, del Miss Venezuela, y un país por tener petróleo, ese era lo que se conocía en el exterior de esta república. Hoy en día, Venezuela, aparte de esas dos referencias, país petrolero, mujeres hermosas, cariñosas, un país con ideología, un país que tiene un líder, no solo un líder en Venezuela, ni en Latinoamérica. Chávez es el líder, es uno de los líderes de las fronteras de nuestro continente. Y eso, por supuesto, transgrede los planes del gobierno norteamericano, quien ha hecho intentos por desestabilizar, con el acompañamiento de sectores de la oligarquía venezolana y representantes también de la Iglesia Católica, que aún no cesan en sus intenciones por buscar escenarios de provocación e involucrándose en los asuntos que competen solo al Estado venezolano, sectores empresariales, sectores militares también. Afortunadamente, hoy podemos decir que tenemos una Fuerza Armada Nacional Bolivariana bien clara, pues, en ese pensamiento y en el compromiso que han venido asumiendo después del 4 de febrero. Hoy, a 21 años después, podemos decir que tenemos una Fuerza Armada unida, depurada, formada, independiente. Ellos nos han ayudado a sellar la independencia de Venezuela, como lo hizo en el pasado el Libertador, con las tropas y campesinos que lo acompañaron. Así pues que nuestro pensamiento es el pensamiento bolivariano, robinsoniano, zamorano. Ahí está la esencia nuestra. Pensamiento que no solo es discutido en Venezuela, sino ideología que ya está siendo evaluada por diferentes sectores de los países hermanos que forman parte de nuestro continente. Me ha dejado profundos reconocimientos y alegría. A pesar de haber estado 2 años y 3 meses en prisión, mira, yo pudiera decir que eso fue página pasada, pues. Después de haber salido de la cárcel y haberme reencontrado con mis amigos, a mí me correspondió, cuando Chávez salió de la cárcel, en el año 94, creo que era abril, ya nosotros teníamos un prearreglado que cuando Chávez estuviese en libertad, contáramos 7 días y había un punto de reunión que era en el Estado Bolívar, en la Plaza Bolívar, y cada grupo tenía una hora distinta de cómo iba a llegar a la Plaza Bolívar, y había un plan de movilización para irnos a buscar y llevarnos a un área de reunión que era una de las haciendas de uno de los militares, pues, que venía acompañando la rebelión militar. Después de allí comenzó una evaluación, y allí duramos casi 7, 8 días en esa área, pues evaluando, planificando, designando responsabilidades. Y a mí me tocó el Zulia, por supuesto, por ser zuliano. Y fíjate, me tocó el Zulia, bueno, veníamos evaluando de acuerdo al abecedario, y por supuesto el Zulia estaba de último. Ya cuando llegaron al Zulia, el único oficial que quedaba disponible era mi persona, pues. Y a mí me tocó venir al Zulia, pero
Mi mayor satisfacción fue que cuando llegué al Zulia, ya aquí existía un grupo de zulianos y zulianas, entre ellos el profesor Silvestre Villalobos, el difunto ingeniero Bernardo Filiaggi, la profesora María de Queipo. Es decir, ya aquí había un trabajo iniciado que yo simplemente lo que tuve fue que incorporarme y aprender de ellos, porque mi formación es militar. Lo que he aprendido en la parte política, pues, en parte se lo debo a ellos, pues. Y mi mayor satisfacción es que esa gente que comenzó a sembrar la semilla en el Zulia del movimiento revolucionario 200, como así se llamó en aquellos tiempos, muchos de ellos aún permanecen, con la lealtad, con la entrega, con la espontaneidad en el trabajo, ocupando posiciones en la vanguardia y en la retaguardia. Siempre han estado y están allí defendiendo la marcha de esta revolución, que es una de las peticiones que hiciera el presidente, comandante Hugo Rafael Chávez Frías, en su mensaje, en el último mensaje antes de irse a Cuba, a la operación a la cual fue sometida, cuando nos habló el 8 de diciembre del 2012. Esas son grandes satisfacciones, satisfacciones que no han vencido, porque ahí están mis hijos creciendo y participando, activando en este proceso de cambio. Y ahí están los amigos que yo conocí, porque tengo que decirlo, a ellos los conocí después de haber salido de prisión, y hoy somos una gran estructura política que ha ido creciendo y que se ha mantenido, pues. Pudiéramos hablar de una tercera satisfacción que la he sentido últimamente. Yo he permanecido 9 años en el servicio exterior, aunque nunca me he desconectado de Venezuela y del Zulia, porque aquí está mi casa, aquí están mis hijos, aquí está mi esposo. Vamos y venimos con frecuencia, pero esta ha sido siempre nuestro nido. Aquí estuvo Chávez, aquí durmió Chávez 2 días. Bueno, el comandante Chávez no era presidente, por supuesto. Y nos reunimos con todos estos sectores que están acá vecinos. Y aquí comenzó precisamente, pues, el desarrollo de todo aquel trabajo que desde el Zulia se comenzó a desarrollar. Esta casa tiene para mí un gran valor. Aquí durmió Chávez. Y en lo personal, para mí aquí sigue estando Chávez. Les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento, y yo ante el país y ante ustedes asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento, y yo ante el país y ante ustedes asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Yo recuerdo el 3